Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, agradecerle la asistencia a esta convocatoria que organiza el Instituto Perú de la Universidad San Martín de Porres y el diario Gestión. Es una mesa redonda de reflexión. Contamos con la presencia de destacados economistas. En la primera reunión que tuvimos en el mes de junio reflexionamos acerca del marco macroeconómico multianual que se publica en el mes de mayo, y esta vez la reflexión trata sobre el mensaje presidencial que dio el presidente Ollanta-Humala el 28 de julio. La primera ronda es una reflexión de 4 minutos de cada uno de ustedes sobre lo que les pareció el mensaje, lo que les dejó el mensaje, ¿no? Y empezamos en todo caso con Carlos Paredes. Yo creo que el discurso es un hito importante en este largo caminar del presidente Humala, en que trata de hacer un equilibrio entre el respeto por sus votantes, por sus electores, es decir, por las promesas de la campaña electoral, en ambas fases de la campaña electoral, y las realidades impuestas por el mercado y por la limitada capacidad de gestión que existe en el aparato estatal, que no permite plasmar todas las políticas y programas que uno quisiera hacer desde el gobierno. Creo que desde este punto de vista el discurso fue bueno. Lo que yo quisiera destacar es algo que en todos los comentarios se ha visto que ha pasado desapercibido, pero que a mí me satisfizo mucho escucharlo en el presidente de la República, que fue el anuncio del asfaltado de la carretera longitudinal de la Sierra. En base a los 5 años de experiencia de la administración previa, creo que los estudios de Richard Webb convalidan esto. Yo por lo menos he encontrado que lo que es la conectividad en todo el sentido de la palabra, tanto de infraestructura física, de carreteras, como telefonía, electricidad, por supuesto servicios básicos, es una gran herramienta transformadora en nuestro país. Quiero insistir en lo que dije la vez pasada: estamos entre dos fenómenos distintos, el fenómeno de la pobreza y el fenómeno de la pobreza extrema. La pobreza es un fenómeno que lo resuelve el mercado. La pobreza extrema la tiene que resolver el Estado, porque es un fenómeno metamercado. Está más allá del mercado, es precisamente la exclusión lo que explica la pobreza extrema. Y en todo caso, no me voy a extender aquí, pero creo que los estudios recientes de Richard Webb demuestran claramente el impacto que esto tiene y la transformación que hubo en los 5 años anteriores. Entonces eso me pareció que le da una continuidad a la receta que ha funcionado, que permitió reducir la pobreza, grosso modo, a la mitad de la pobreza extrema, a la tercera parte en los 5 años anteriores. El discurso sí menciona, digamos, acciones donde el Estado va a hacer inclusión de una forma más productiva. Habla, por ejemplo, de un buen presupuesto para FONCODES. No sé cuán bueno es en relación al anterior, no he comparado cifras, pero por lo menos lo menciona. Y también en otra parte habla de programas de riego, no solo grandes proyectos, sino los pequeños reservorios y proyectos que sí llegan más directamente a campesinos. Hay referencias, pero todavía hay casi como una psicología de vincular inclusión con estos programas más asistencialistas. Y yo creo que ayudaría a tener una idea más clara a todos. Ayudaría al gobierno, ayudaría al público, toda la población nos ayudaría si hubiera un discurso donde se hace más claro, y esto debería ser un consenso nacional, de que la inclusión tiene que basarse sobre todo en el desarrollo productivo. La gente tiene que salir de la pobreza de una forma digna, ellos mismos produciendo.
Una primera sensación que me dejó el discurso también fue encontrar un sesgo excesivo hacia, o la sensación que me dejó es como qué es lo que se debe hacer, pero no tanto el cómo. Entiendo que esta última parte seguramente vendrá en la presentación del gabinete a fines de agosto, en donde tendremos algo más de detalles. En temas importantes que la actual administración ha tratado de resaltar, tema de inclusión que se ha mencionado anteriormente, también tengo una sensación de una explosión excesiva de programas sociales, de alivio a la pobreza, etcétera, un poco de sesgo asistencialista en este enfoque, que me preocupa porque al final del día lo primero que quisiera es que la gente finalmente que está en situación de pobreza salga de esta condición mediante programas que puedan sostenerse en el tiempo. Entonces, ha habido una serie de a los programas ya existentes, ampliación de cobertura, más recursos en que va a dotar, etcétera, y por lo tanto eso inmediatamente me generó la sensación de, dado que los recursos son escasos, ¿cómo se van a financiar? El gran punto positivo es que hubo una confirmación de los lineamientos de política económica que el gobierno ha decidido tomar y creo que fueron ratificados en el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que para algunos de repente había algún cierto temor de que hubiera algún cambio de giro particular por el contexto un poquito complicado que podemos encontrarnos en términos de protestas, pero de alguna manera me quedó claro que el programa económico sigue para adelante, ¿no? Un segundo punto, y ahí coincido plenamente, y voy a parafrasear un poco a algunos que han hablado antes, es que se hace un listado de temas, pero realmente no se prioriza, entonces se dice mucho el qué, pero no el cómo, ¿no? Y en ese sentido es un poco complicado leer qué realmente se tiene en agenda. El tema principal de la inclusión pasa por el mercado de trabajo y cómo generamos puestos de empleo sostenibles y productivos en el Perú. Y eso requiere de inversión. Y creo que eso es uno de los grandes ausentes en el discurso. En la parte de educación y salud, donde estamos viendo el tema de capital humano, coincido que hubo anuncios preocupantes, algunos que son más una lista de deseos que programas concretos, ¿no? El tema del CIS y el Seguro Social. El Seguro Social está colapsado, ¿no es cierto? Cualquiera que busca ser atendido en los hospitales del seguro, en las facilidades del seguro, la experiencia es traumática y frustrante y peligrosa para la vida. Acabamos de vivir muy de cerca en el lugar. Entonces, creo que, por ejemplo, eso de que al final el gobierno, el 100% de la gente del CIS podrá ser atendida en el seguro no es posible, no es posible. ¿Y cuánto costaría eso? ¿Cuánto costaría eso? Entonces, creo que el problema con hacer este tipo de anuncios es, como se dijo antes, generas expectativas que no vas a poder cumplir. Y ahí te estás socavando tu base de apoyo político que es tan necesaria en un gobierno que está recién empezando y al cual le quedan 18 meses más o menos de posibilidades reales de cambio. Y en el tema de educación, creo que hay que evitar los movimientos pendulares. El gobierno anterior hizo un gran progreso en premiar el esfuerzo individual y regresamos al tema de aumentos generalizados, a temas más de carácter sindical. Buena parte de los anuncios han sido aumentos de salarios en la policía, las Fuerzas Armadas y también en el sector salud y en el sector educación, que son básicamente el 90% de la planilla del Estado. De nuevo, insisto, primera recomendación sería, bueno, ¿cuánto cuesta cada uno de estos? ¿Y cuál es la prioridad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Segundo, ¿por qué? ¿A cambio de qué estoy aumentando los salarios? Yo creo que en el sector de educación el ministro Chang tenía un esquema claro, decía aumentar salarios, pero obviamente en relación a meritocracia, en relación a
a valor creado. Lo que se trata es preocuparnos todos de cómo enderezar esto, cómo crear una conciencia de la gigantesca prioridad que debe tener la buena educación, sobre todo primaria. Lo que me dio alguna esperanza es que en el discurso se habla de llegar a 100% inicial para fines de gobierno, que eso sí me parece ambicioso e importante, y de hecho se está haciendo, se ha venido haciendo en los últimos 5 o 10 años. Ha habido una tremenda expansión y uno ve los pequeñitos colegios iniciales por todos lados ahora en la sierra. Sin embargo, el gran problema es la calidad de la enseñanza, y ahí detrás de eso está lo que hablaba Hernán, el problema de disciplina. Así como los médicos, los maestros también ya se han acomodado, y el Estado ha sido cómplice en este acomodo. Se han acomodado a trabajar lo mínimo dentro de las 6 horas que se les asigna, encontrando toda clase de formas para llegar tarde, no preparar clases. ¿Por qué? Porque el sueldo no basta, y entonces todos tienen otros trabajos y se ayudan de esa forma, y hay una situación como describe la famosa frase: el Estado hace como si nos pagara y nosotros hacemos como si trabajáramos, y esa es una complicidad terrible. Sobre el empleo, en el discurso recuerdo se mencionan temas de generación de empleo, pero en general todos vinculados a programas de generación de empleo transitorio, ¿no? Ya sean por proyectos que va a desarrollar como CODES, o el programa Trabaja Perú, o Jóvenes a la Obra, o incluso unos proyectos de ingresos productivos vinculados a agro rural. Nuevamente reitero, la gran ausencia que yo veo aquí es un tema de cómo generar los incentivos para una generación de empleo sostenible, empleo adecuado, desde luego, que permita ir absorbiendo cada vez más a vastos sectores de la población que hoy día eventualmente están en la informalidad, en sectores de baja productividad, y que podrían moverse más bien hacia el sector formal, con más dotación de capital y por lo tanto mejor desarrollo de sus capacidades. Entonces, creo que la ausencia ahí nuevamente es el tema de un marco legal adecuado para el desarrollo, para un mayor dinamismo en lo que es la generación o creación de empleo. Entonces, tema realmente ausente y preocupante, porque lo que está en el discurso, básicamente reitero, son temas de creación de empleo, pero de carácter temporal. En temas de empleo, coincido con Hugo, la gran mayoría de enunciados que se dieron fueron sobre programas transitorios de generación de empleo. No hay mayores alusiones a cómo hacer para generar empleo sostenible, no hay mayores alusiones al rol del sector privado, digamos, como elemento creador de empleo, como el principal creador de empleo de manera sostenible, ¿no? No se hizo referencias a temas puntuales, que no me parece mal que no hayan estado, como el proyecto de reforma de la Ley General del Trabajo, y me parece bien que no haya estado, pues no creo que una ley apurada vaya a servir los objetivos que se necesitarían, que es flexibilizar el mercado laboral, y al parecer las propuestas que estaban circulando iban en el camino contrario, ¿no? Entonces eso mejor pensarlo bastante bien. Cuando mencionamos que el presidente estaba tratando de hacer un balance entre sus promesas y la realidad del mercado, y la realidad institucional o la capacidad gerencial del Estado, él se encontró, y fue claro que se encontró con un Estado con ciertas características, un aparato estatal con ciertas características que no le permiten avanzar lo rápido que a él le gustaría. La gran pregunta es qué es lo que se está haciendo para cambiar a ese Estado, cuál es la reforma, ¿no?, del Estado, qué es lo que se está haciendo para atraer mejores y más gerentes al sector público. Y eso creo que es una de las grandes limitaciones. O sea,
limitación de falta de capacidad gerencial, que creo que fue desgraciadamente uno de los mayores errores del gobierno anterior, porque se debilitó el capital humano del Estado con los límites, los topes salariales. Ahora resulta que no es tan fácil aumentar el salario en el Estado y recuperar capital humano. Es un proceso largo y no veo mucho énfasis en ese problema. Más bien lo que vemos es una alta rotación de altos funcionarios en muchos sectores. Y la pregunta es cómo vamos a lograr las metas que tiene el gobierno en los sectores sociales, en las metas de asociaciones público-privadas, en las metas de inversión pública, tanto en el gobierno central como en los gobiernos regionales, si es que no cuento con mejor gente en el sector público. Eso creo que es uno de los principales temas que ha estado ausente, no solo en el discurso, sino en la gestión del último año o de los últimos años, y es algo que debería ser enfrentado en el futuro. En el tema de gestión, creo que hay dos elementos que funcionan muy bien a mejorar la calidad de la gestión pública, que son el programa Servir y el presupuesto por resultados, que está atado a la programación multianual. Quiero insistir en que la combinación de estas tres herramientas realmente puede contribuir mucho a mejorar la gestión, y creo que deberíamos insistir en que eso se preserve con continuidad. Coincido con el esquema de competitividad y productividad, es lo único que nos va a sacar adelante, y creo que no estamos haciendo un esfuerzo suficiente en el tema de innovación. En las encuestas a ciudadanos sobre los problemas que perciben, hemos visto recientemente que el problema número uno es la seguridad ciudadana. Y sin embargo, muy poco del discurso parece haberse dirigido a ese tema. Hay temas de seguridad, de narcotráfico, pero es un problema más básico y general. Y seguro que no vamos a ir más y más en la dirección de otros países donde la población se vuelve más y más urbana, grandes ciudades, con el anonimato y la dificultad de control. Me parece muy probable que eso se va a ir poniendo peor, y ojalá haya una reacción. Mi impresión es que el problema básico es que es falta de ideas. ¿Qué hacer? Y otro tema a nivel de la gestión pública, que en verdad ya mencioné parcialmente, pero que preocuparnos más como gobierno y como público, como ciudadanos, la relación entre el gobierno central y el resto del Estado, todo el aparato ahora de gobierno descentralizado. Es algo que todavía estamos en una etapa de aprendizaje con muchos problemas, y que deberíamos devolverlos a primera plana a través, por ejemplo, de un discurso presidencial. Temas que estuvieron ausentes, un tema de corto plazo, coyuntural por un lado, y temas más de largo aliento, de mediano a largo plazo. El tema coyuntural, que en mi opinión por lo general no debería tratarse en un discurso presidencial, creo que en esta ocasión sí ameritaba alguna mención, el tema vinculado por supuesto al deterioro de las condiciones externas y la crisis en general en el mundo desarrollado. Un poco, tal vez algunas menciones para reforzar confianza, contener un poco algunas evaluaciones negativas como las que ha emitido hace poco Moody's, podrían haber ayudado un poco, o se pudo haber aprovechado la oportunidad del discurso presidencial para reforzar esta confianza, ¿no? Por el lado más bien ya de medidas de mediano, de largo aliento, ¿sí? Definitivamente todo lo que esté vinculado a asegurarnos una mayor competitividad, un Estado más eficiente, una burocracia más eficiente, que colabore con la inversión y que más bien no la trave. Hay unos
temas que no estuvieron mencionados en el discurso, que sin embargo son temas que se han venido comentando y se han venido trabajando y fueron parte del plan reformado de gobierno, ¿no? El rol de servir es uno, presupuestos por resultados es uno que es clave y es otro, ¿no? Sí me hubiera gustado verlo acá, no es que no se esté trabajando en la agenda de presupuestos por resultados, pero definitivamente me sorprendió no ver, se me puede haber escapado, pero no vi, leí el discurso 2 veces, no vi precisiones al respecto, ¿no? Y cuando uno ve iniciativas de gasto corriente por derecha y por izquierda, entonces uno se pregunta cómo va a conciliar uno esto con mejorar la eficiencia del gasto público, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí sería bueno algún tipo de precisión más adelante el mes de cómo se condice, cómo se concilian estos dos objetivos, ¿no? El otro gran tema es competitividad. Hay menciones a la agenda de competitividad, hay menciones también a las metas, a la relación del gobierno con el sector privado y cómo tratar de impulsar la agenda de promoción de inversión privada. Se habla de las metas de proyectos por 10.000 millones, ya las mencionó Guayo, pero se menciona muy de pasada. Entonces, nuevamente, ¿cómo se piensa articular esto? Proinversión, Estado, fuera el anuncio inicial cuando se nombra el director ejecutivo de Proinversión, quien ahora ya pasó a ser ministro, tengo entendido que ya se nombró otra persona, la que creo que es buena decisión, pero digamos que todavía no se ve ningún tipo de actividad, ni se le da ningún tipo de impulso a la promoción de proyectos. Se habla de proyectos de infraestructura, conectividad, pero sería bueno verlo un poco más en la cancha. Y en temas de competitividad, ya vinculándolo con el sector externo, hay algunas medidas que el gobierno está considerando, solo se menciona referencia a la agenda de competitividad. Si uno revisa la agenda de competitividad, sí hay medidas de corto y de largo plazo que tratan de promover ganancias en productividad y competitividad del sector exportador. No se han mencionado explícitamente, no se les ha priorizado, pero están ahí, ¿sí? Se mencionó inclusive que 60% de esas metas se habían cumplido. La verdad que no sabía que se había avanzado tanto. Creo que sería bueno presiones al respecto de repente en el discurso del primer ministro para enfatizar qué exactamente están pensando. Creo que el presidente nos ha dado un mensaje claro de qué es lo que él ve ahora después de un año montado en el caballo, que es la gran transformación. Creo que hay un mensaje claro donde sabemos que él piensa que, parece que está convencido de que la mejor forma de lograr la inclusión es con el crecimiento y por lo tanto con la inversión. Sorprende que dentro de ese contexto no hayan metas para la inversión, pero creo que esa definición de un norte ante tanta incertidumbre es muy importante. Que la inclusión tiene que ser sostenible y productiva. Creo que tenemos varios ejemplos positivos de eso. Yo no estoy en contra de las transferencias condicionadas, pero creo que son un parche de corto plazo. La solución de largo plazo es los programas que son inclusión sostenible, insisto, y productiva. Estamos hablando de cosas como agua para todos, carreteras, conectividad, y creo que hay brochazos de eso en el discurso del presidente, como es, insisto, la carretera longitudinal de la sierra. Finalmente creo que debemos insistir en la institucionalidad, y eso es lo que nos está haciendo más una sociedad más madura. Y que ya es momento para decirle al país, no solo no soy mago, sino, mira, para esto todavía no tengo una solución. Y problema tras problema, y trabajemos juntos para una que otra solución. El discurso presidencial ha sido positivo, y ha sido positivo básicamente por dos ideas principales en mi entender. Por un lado, veo que el presidente tiene muy internalizado el tema de que el driver para generar inclusión y reducción de pobreza es crecimiento e inversión en el sector privado principalmente. Entonces, esto ratifica una continuidad de la administración macroeconómica que ya convierte esto en una política de Estado, no en una política partidaria, y creo que eso es muy positivo, ¿no? Y el otro elemento que yo también destacaría es el tema del énfasis en la calidad del gasto vía el presupuesto por resultado, ¿no? Esta idea de ir incrementando cada vez más partidas a este concepto. Creo que fue un buen discurso. Idea fuerza, confirma alineamientos de política,
trata de darle el carisma social que busca el gobierno, de lograr mayor inclusión, pero básicamente desde la perspectiva macro, digamos, creo que nos deja tranquilos a todos de que hacia adelante se quiera continuar lo mismo. Creo que también queda claro que hay genuinas buenas intenciones del gobierno, Guayo lo mencionó, responsabilidad política por de alguna manera tratar de tender puentes con lo que fue su electorado original, pero tratar de hacerlo de la manera correcta. Sin embargo, y entrando ya a la parte un poquito más crítica, sí creo que al momento de tratar de aterrizar en propuestas, falta de priorización y se peca de medidas asistencialistas, y es aquí donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede haber una disociación de discurso entre la parte macro y lo que realmente te hace encontrar a la hora que vengas a pasar revista de lo que pudiste hacer, ¿no?